Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que Dios nos hable en esta noche. Este es un texto raro. No lo parece, pero lo es. Es un texto raro porque la médula de la historia, en lo que se llama el momento del clímax de la historia, ocurre una sanidad sin Cristo haber tocado a la gente, sin Cristo haberles dicho que los iba a sanar, sin que hubiera ninguna intervención, solamente un acto de obediencia: váyanse y muéstrense al sacerdote. Interesante. Es un texto raro porque de 10, 9 no se dieron cuenta que se habían sanado. O sea, el 90% del grupo no sabía que Cristo había hecho un milagro en ellos. Está grave eso. ¿Cuánta gente habrá sin iglesia? Muy temprano para repartir paro, ¿verdad? Esa bola iba muy rápido. Y agrava la situación el hecho de que al que solamente se da cuenta y regresa no es judío. Así que si había alguna duda de que el texto era raro, ya salimos del asunto. Es raro, es bastante conspicuo. Cuando uno se enfrenta a un texto bíblico, uno tiene que ver las cosas que lo hacen diferente de los demás. Y el texto empieza diciendo que Jesús va caminando hacia Jerusalén y pasó entre 2 ciudades, Samaria y Galilea. De entrada, cuando usted se encuentre con este tipo de situación en los textos bíblicos, busque la forma y manera de averiguar qué hace distinta a estas ciudades, que el escritor bíblico hace énfasis al incluirla en el texto. Pudo haber omitido el detalle, pero cuando está en el texto es porque el autor quiere que el lector sepa que hay un detalle oculto detrás de ese texto que hay que buscarlo. Samaria, de un lado, no es otro sitio que el lugar donde vive este tipo de gente que es mal vista por el mundo judío y que llevan en sus costillas un discrimen por nacionalidad. Hay un bochinche histórico ahí desde 1587 a.C. La conquista de Babilonia, entrando por el norte, haciendo alarde de que destruyeran a Jerusalén, y eventualmente lo destruyen también a ellos. El otro bochinche data de más antiguo todavía, cuando Jeroboam, donde el norte, que es la región de Samaria, decide levantar estructuras e ídolos en contra del Señor, estando el templo en Jerusalén. Y ocurre una división del reino, el reino del norte, el reino del sur. Los asuntos se agravan, y lo que quiere decir esto es que Jesús está pasando por una ciudad que está llena de rencor, que está atrapada en el dolor del pasado, que las generaciones que van subiendo denotan, proyectan y anuncian el que hay una línea que divide
la realidad nacional entre los samaritanos y los israelitas. Por eso es que en Juan, la mujer samaritana le recalca a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua de beber a mí, que soy samaritana? Y obviamente Cristo no le contestó como le debió haber contestado: ¿y qué haces tú buscando el agua siendo mujer? Pero como no era el issue, no se lo contestó. Jesús contesta solamente las cosas que pertenecen al issue. Si las iglesias hicieran eso, hubiera menos problemas en las iglesias. Gloria al Señor. Amén. La voz profunda y solitaria de un pastor. Alabado sea Dios. Menos mal que esa voz se la escucha el Señor. Así que de un lado, una ciudad que encarna tanto dolor, tanta crisis, tanto rencor, apatía. Y al otro lado, Galilea, la ciudad metropolitana del tiempo de Jesús, donde viven la mayoría de los ricos judíos que deciden alejarse de la región de Jerusalén para entrar en el mundo helénico, el mundo que les permite una asociación cultural. Somos judíos no practicantes, pero nos vamos a dedicar a los negocios, al cultivo, a las uvas, a las vides, porque la región de Galilea es próspera, es frondosa, es fructífera, es fértil, tiene muchísimo que ofrecer y vive la gente cómoda, aparte de que el mar de Galilea está allí y es la riqueza más grande en términos de pesca. Así que Jesús, dice la Biblia, que va pasando entre Samaria y Galilea rumbo a la ciudad de paz, que no tenía ninguna paz. Lo único que tiene paz es el nombre, porque Jerusalén, ciudad de paz, vive un tiempo de crisis en el momento en que Cristo entra. Crisis política, porque tienen un rey idumeo que al morir deja 4 hijos divididos en todo el reino. El que se quedó con el área de Judea, Arquelao, lo deponen porque no puede con el empuje de los celotes. Roma envía un procurador romano, y el octavo de ellos se llama Poncio Pilato, que trata de poner bastiones del imperio romano en la única ciudad de todo el imperio que no había bastiones, Jerusalén. Y cuando las pone, se le acomodan en su casa de veraneo de Galilea, cerca de miles de judíos, diciendo: estamos dispuestos a morir si no quitan las esfinges del imperio. Y él mandó a buscar a los soldados, y cuando vio que aquella gente estaba dispuesta a morir de verdad, mandó a los soldados, pero no a matarlos, a quitar las esfinges. Y ahí demostró debilidad de carácter. Por eso es que después hay crisis cuando hay la crucifixión. Ciudad de paz en crisis porque hay corrupción en el templo. Cuando uno mira a Jerusalén desde una toma aérea, mirándolo desde el lado oriental, se da cuenta que hacia la mano derecha hay una puerta llamada la Puerta de las Ovejas, que da espacio a entrar a un área abierta donde hay un estanque. En ese estanque, que todavía está allí, se lavaban las ovejas y los animales que se utilizaban para los sacrificios de expiación. Y después, entre el estanque y el templo, estaban los cambistas, supervisados por parte de la gente que compone el Sanedrín, como si fuera un USDA, Federal People, diciendo: esa oveja no sirve, esa oveja tienes que cambiarla, vete a aquella mesa y dile que te den una nueva. Y daban un trading de la ovejita que llevaban por la ovejita nueva y el cambio en moneda. Había tremendo negocio en el patio del reino. Cuando Cristo entró al templo, el negocio del patio ya estaba dentro del templo. Ciudad de paz.